Muy bien, estamos de nuevo en este espacio de podcast donde estamos trabajando el tema del encuentro regional Ecos que Trascienden, un encuentro regional de jóvenes que observan, jóvenes que comunican y jóvenes que transforman. En este caso tenemos de invitados a lo que está detrás de toda esa formación, que son los educadores, los cuidadores, quienes se encargan de formar y fortalecer cada uno de estos espacios, cada uno de estos escenarios. Y bueno, ¿cómo no empezar de qué ha significado para ustedes como educadores, como cuidadores, este encuentro regional? Y vamos a empezar, por supuesto, con Cartagena. Se presenta ante las cámaras y nos cuenta qué ha significado para usted este encuentro hasta el día de hoy. Gracias, Damián, por tu pregunta. Saludos también a mis compañeros, personas aquí en sala. Mi nombre es Kevin David Otero Gómez, soy el educador, coordinador local del proyecto en Funsarep, allá en la ciudad de Cartagena. Y para mí este encuentro tiene una fuerte carga emotiva porque he tenido la posibilidad de estar, de acompañar, de caminar junto a compañeros de Fundación Creciendo Unidos, compañeros de SEDECA, por mucho tiempo, ¿no? Desde la primera fase del proyecto ya conocía a personas de las organizaciones, y durante esta segunda fase, en momentos de formulación, en momentos como tal ya de la implementación del trabajo, en los diferentes espacios de intercambio que hemos tenido a nivel territorial, han sido muchos aprendizajes. En este intercambio hablaba de la fuerte carga emotiva porque como elemento quizá diferenciador nos hemos centrado mucho en poder conocer mucho más en detalle esas realidades, eso que está pasando en cada uno de los territorios, eso que afecta las dinámicas de vida de las infancias, adolescencias y juventudes, tanto de Sapopemba, allá en Brasil, como de la subregión del Catatumbo, y de las personas que habitan en la ciudad de Cartagena, encontrando una gran cantidad de similitudes, especialmente en la forma en la que la fuerza pública arremete contra las poblaciones, especialmente las poblaciones racializadas. Luego los conflictos que existen al interior de los territorios, que marcan, como digo, la cotidianidad de estas poblaciones. Y todo esto genera una gran cantidad de emociones al conocerlas, incluso teniendo la posibilidad de leer y de ver a partir de medios, incluso también alternativos, el hecho de presenciar los testimonios, de escuchar, mueve mucho más las fibras. Pero como he planteado a lo largo también del espacio en diferentes momentos, es necesario que logremos saber todo esto que sucede como mecanismo además de cuidado, porque en buena medida en la forma en la que sabemos podemos acompañar de forma más efectiva a estas poblaciones. Podemos generar espacios también de incidencia ante diferentes actores en lo local, en lo nacional e internacional, para interponer como tal las denuncias y exigir la garantía de derechos. Y luego porque soy muy consciente de que este tipo de procesos aportan a la transformación del individuo, de la persona, y en esa medida aporta la transformación de las sociedades, ¿sí? Entonces, desde allí siento que este proceso que hemos caminado juntas y juntos, que este intercambio está nutriendo mucho ese proceso de formación del sujeto político como persona, y que luego también permite seguir generando cambios en los territorios, muy a pesar de todo lo malo que pasa, que ya es algo estructural, sistemático, que está acompañado de otros actores a los cuales también este proceso está llegando, está incidiendo, y eso creo que es muy importante. Entonces, desde allí, Damián, mi respuesta. Kevin, Damián, por darnos la palabra. Mi nombre es Cristian Arias. He estado acompañando los procesos de la Fundación Creciendo Unidos desde hace 4 años. Y bueno, soy oriundo de Sardinata, un municipio que hace parte del Catatumbo.
este proceso pues trae muchas emociones, ¿no? Acompañar un proceso por tanto tiempo, ver los resultados en los jóvenes, y más en territorios donde esa violencia estructural los ha marcado tanto, ¿no? Entonces, y se da cuenta uno como si realmente se hizo un trabajo, si realmente logramos hacer el cambio, pero el cambio junto a ellos. No es un proyecto o un proceso que se impone a los jóvenes, sino es un proceso que se construye con los jóvenes. Y creo que también es vale aclarar que es algo muy genial, y es que las 3 organizaciones pues tengamos como esa visión de que construimos con ellos. Entonces esa visión nos hace que sean más poderosos los espacios, y también genera y empodera y genera protagonismos sociales desde ellos, pensando hacia la comunidad. Cuando vemos que los chicos logran ser delegados, no de ellos, sino delegados desde sus territorios, para que puedan contar al mundo qué es lo que sucede, porque pues muchos procesos comunicativos como que no tienden a contar la realidad de lo que está pasando. Y más en el Catatumbo, donde los medios de comunicación tal vez criminalizan la misma población, habiendo muchísimos procesos propios en los territorios, pero desde las voces de ellos, directamente con ellos, se hace más fuerte. Entonces, que las 3 organizaciones tuviéramos esa visión, esa alma también popular, esa alma de empoderar, es muy fuerte. También reconociendo esas fortalezas de las 3 organizaciones que llevamos años trabajando estos procesos, y estamos seguros desde el equipo de Fundación Creciendo Unidos que las voces de ellos van a trascender. Sí. Bueno, me alegra mucho estar aquí en este espacio. Yo soy Reynel García, educador popular de los procesos de Creciendo Unidos. Para mí es muy importante estar acá, y yo lo comparo siempre con este símil de la cosecha. Creo que lo que estamos hoy evidenciando es una gran cosecha, es una cosecha de vida, de esperanza, es una cosecha donde vemos estos rostros de estos jóvenes, de estos chicos y chicas que han estado con nosotros durante muchos años, con ese empoderamiento, pero también con esa claridad. Creo que es muy importante, y creo que nosotros los adultos, y sobre todo los que tenemos ya cierta edad, para nosotros no deja de sorprendernos. Creo que son experiencias que van más allá de un ámbito académico, teórico. Es decir, aquí ellos no han aprendido ninguna teoría, sino que ha sido una práctica, y desde esa práctica han resignificado y han construido conocimiento, que es muy diferente a lo que tradicionalmente nos han enseñado. Es una práctica, pero con un cúmulo de aprendizajes que cualquier universidad quedaría, mejor dicho, en los talones. Y son experiencias vitales que los ha atravesado a estos jóvenes. Y hay algo muy importante también, y es cómo los ha atravesado desde los territorios. Entonces ya han contado ustedes de la experiencia de Sapopemba desde Brasil, desde Cartagena, desde el Catatumbo. Entonces son áreas, diríamos, bastante álgidas, no solamente en el conflicto, sino en lo cultural, en esas violencias también modernas, contemporáneas, que estamos viviendo cada día, ¿no? Entonces no solamente es la violencia del conflicto armado, sino esas violencias simbólicas emanadas de toda esta guerra cultural, donde también estas élites culturales imponen unas formas de vida a nuestros pueblos y a nuestros jóvenes. Entonces yo creo que para mí es evidenciar eso desde los sujetos, desde los jóvenes. Como decía algún pensador latinoamericano que todos lo conocemos, Pusianovis, es llevar de lo individual, de ese sujeto individual, a lo colectivo. Y aquí hemos visto que un grupo de jóvenes que ha tejido esta red es un grupo de jóvenes que ya está planteando soluciones, que ya está planteando agendas, que ya está planteando nuevos escenarios. Entonces, y es eso lo que yo creo que como nosotros como educadores, como acompañantes de estos procesos, hemos logrado, diríamos, acompañarlos, pero no acompañarlos
desde la verticalidad, sino desde la horizontalidad, desde la democracia, desde los afectos, desde la ternura. Y creo que es eso, creo que nuestro rol como educadores es seguir acompañando estos procesos y ver también cómo se vislumbran también nuevos amaneceres, nuevas perspectivas también desde las voces de estos jóvenes. Entonces, muy agradecido, quiero también pues decirle a Funsaret también que ha estado coordinando este proceso, que ha sido muy importante porque somos coequiperos, o sea, aquí no hay nadie que venga desde arriba a imponernos cosas, sino ha sido una construcción también colectiva, democrática, participativa, y donde hemos aprendido todos y todas desde esta función, desde esta perspectiva que es la construcción colectiva. Bien, yo soy Raifa Monteiro de Brasil, soy coordinador de Ecoreflexos en Brasil. Entonces, como miraron, son procesos que están como que divididos, pero de manera muy conjunta al mismo tiempo. Es difícil visualizar porque es un proyecto muy grande. Siempre hablamos de eso, Edilberto y yo, que es un proyecto muy grande, pero en la dimensión que eso se puede tomar también, en la dimensión de continuidad. Entonces es un proyecto que nos trae también mucha dificultad, porque una cosa que siempre hablo, que procesos como estamos vivenciando en ese encuentro no surgen de nada. Sí, es fruto de mucho trabajo de articulación en los territorios, es fruto de un trabajo que no es fácil. Es un trabajo que muy gustoso porque sabemos de todas las contradicciones que nosotros vivimos en cada uno de nuestros países, en cada uno de nuestros territorios. Entonces, es necesario también puntual que es necesario que tenga gente para movilizar la gente. ¿Sí? Estar en ese espacio con esos jóvenes es muy, muy gratificante. Hay una frase de Saramago, José Saramago, escritor, que habla que es necesario salir de la isla para mirar la isla. Entonces, estamos hablando de chicos que están como que mirando, produciendo, investigando violencias en sus territorios, pero no están distantes en una universidad, en otro territorio, no. Estas violencias que ellos están sistematizando, mirando, denunciando, son violencias que ellos viven en su día a día. Entonces, cuando estamos también en conjunto, cuando estamos cambiando, miramos que Ecoreflexo es una semilla de transformación. Entonces, o que ven se pasando en ese encuentro, o que tenemos produciendo de mucha calidad, pero tenemos una visión muy crítica en un sentido formativa de las cosas. Entonces estamos creando como que personas que son muy críticas, pero la crítica también está repleta de afecto, está repleta de cuidado, porque como ya he dicho, son personas que vivencian la violencia y muchas veces la naturalizan. Como muchos chicos hablaron pero la violencia estatal se acaba naturalizando. La violencia en la escuela se acaba naturalizando, porque si naturalizamos la violencia podemos también naturalizar el cuidado, podemos naturalizar el amor y tantas otras cosas que nos atravesan. Entonces, para finalizar, hay también una cosa que estamos como que mirando las tecnologías, como hablamos mucho en Brasil, las tecnologías ancestrales. Lo futuro, comunidad itocrená, que es ancestral. Entonces, lo que estamos haciendo es un resgate, porque hablamos mucho en ajuntamiento. Eso es una realidad de los pueblos palenqueros, eso es una realidad para se mantener vivo de los pueblos indígenas. Entonces, porque también miro que los jóvenes están haciendo, porque eso está en tu DNA, eso está en tu historia, son resgatando las tecnologías necesarias para los enfrentamientos. Y esas tecnologías se parten de esos territorios ancestrales.
En Brasil, creo que acá en Colombia también, los pueblos indígenas, para que no subiesen, tuvieron que como se hundirse. Entonces había como que 3 etnias, 3 pueblos distintos que con el tiempo y con todo el proceso de colonización se tornaron un solo pueblo. En Brasil, los pueblos indígenas se refieren a otro pueblo como parentes. Sí, mi parente Krenak, mi parente Guaraní, porque estamos todos juntos ahora. Tenemos que tener esa mirada de juntamiento. Esa palabra se atravesó mucho en el encuentro que estamos teniendo acá. El tiempo todo se hablaba en ayuntamiento, precisamos estar juntos. Estar cerca de hermanos de Colombia es genial porque miramos que el mundo es muy grande, pero lo que nos acerca es muy mejor. Durante estos días hemos conversado, hemos recogido testimonios de jóvenes observadores y observadoras y han llegado y han mencionado 3 cosas muy puntuales. La primera es vulneración de derechos, la segunda es lugares seguros y la tercera es autocuidado, esto teniendo en cuenta el tema de la salud mental. La pregunta en este momento es cómo desde cada una organización se abarcan estos 3 temas para que ellas y ellos logren comprender que pueden comunicarlo, observarlo y transformarlo. Entonces empezamos con Funsarep, Cartagena. ¿Cómo ha sido este proceso para tener en cuenta estos 3 escenarios que ellos nos muestran? Vulneración de derechos, ¿sí? ¿Cuál fue la otra que había dicho? Salud. Vulneración de derechos, salud mental y espacios seguros. Sí, Damián, gracias por la pregunta. Desde Funsarep, históricamente, creo que es algo que también compartimos las 3 organizaciones. Los derechos humanos han sido pieza fundamental como tal del trabajo que se ha desarrollado, especialmente el marco de derechos de la Convención de los Derechos del Niño, ¿cierto? Es como el principal paraguas que desarrollamos con los procesos infantiles, de niñeces, adolescencias y juventudes, y que en buena medida, al ser ya algo que hemos venido desarrollando históricamente en línea de proceso, en este caminar, en esta juntanza de observatorios fase 2, lo que hemos hecho es seguir profundizando, retomando palabras que he mencionado antes, que también decía Raifa, Cristian, Reinel, en aras de poder abordar el análisis crítico de las realidades, de poder pensar críticamente. Evidentemente los derechos humanos se convierten en ese referente, ¿sí? para poder analizar. Adelantando entonces ejercicios formativos, hemos tenido espacios formativos al interior del proceso. No son, en nuestro caso, no han sido chicas y chicos nuevos, por decirlo de alguna forma, sino que ya venían caminando con Funsarep desde procesos anteriores. De hecho, allá mantenemos una dinámica de procesos. Hay un colectivo base, que es el colectivo infantil Abriendo Caminos, que seguramente lo han escuchado, y resulta de que muchos chicos y chicas provenían de ese colectivo, en donde ya había un nivel de reconocimiento como sujetas y sujetos de derechos. Y había un reconocimiento de que esos derechos debían ser exigidos y deben ser exigidos ante diferentes actores garantes. Entonces eso en buena medida facilita ese proceso como tal de apropiación de ellas y de ellos como sujetos de derecho, en este caso con un ejercicio más enfocado, como lo digo y sigo insistiendo, a poder seguir a partir de otro tipo de herramientas, poder analizar críticamente esas realidades. Y sí me gustaría entonces compartir en buena medida cuáles han sido algunas de esas experiencias en clave ya de lo que ha sido metodológicamente para poder analizar. Y Reinel lo ha dicho, ¿no? Y también lo decía Raifa, no ha sido un observatorio técnico, teórico, más sí ha sido un observatorio centrado en las experiencias vivas. Y las experiencias vivas están en el territorio, en las comunidades donde habitamos.
Así que el foco ha sido poder reconocer esas dinámicas del territorio, caminar el territorio, ha sido clave como tal a lo largo de este proceso. Sí hemos utilizado algunas técnicas y herramientas convencionales como la encuesta, la cartografía social, ¿sí?, para poder profundizar en todas esas problemáticas y también aspectos positivos del territorio. Y ahí voy a conectar luego con lo que preguntas acerca de los espacios seguros, porque este proceso nos ha permitido identificar que Cartagena, y los chicos y las chicas lo han planteado en el escenario del encuentro, Cartagena es una ciudad atravesada por múltiples formas de violencias, las cuales son estructurales, enunciándolas desde la discriminación estructural, desde el sistema socioeconómico capitalista, ¿sí?, que determina muchas formas de relacionamiento, ¿cierto?, en los territorios. Y entonces, a partir de eso, muy pocos son los espacios que son seguros y que ellas y ellos reconocen como tal. Pero este mismo proceso de indagación, este mismo proceso de identificación, de observación, ha permitido reconocer a las organizaciones sociales como espacios seguros, como espacios protectores de las niñeces y de las juventudes en Cartagena en este caso, pero que luego en este encuentro, y ustedes lo validarán, también desde los demás territorios se ha reafirmado los espacios simbólicos de encuentro, de juntamiento, como dice Raifa, de aquilombarse, donde podemos justamente reunirnos para cuidarnos, para sanar mucho de lo que estamos experimentando a partir de todas estas problemáticas sistemáticas y estructurales que he referido. Y bueno, en ese sentido son escenarios como tal claves. Todo lo que podemos crear en juntanza, ¿sí? Es como tal. Refieren poco y también nosotros hemos sido muy críticos desde FUNSAREP con respecto al rol de las instituciones, ¿cierto? De las instituciones, a diferencia de en Brasil, que hay políticas públicas y políticas culturales determinadas como tal a generar espacios de acogimiento, espacios donde puedan estar seguras y seguros las chicas y los chicos. En nuestro territorio no funciona de esa manera. De hecho, muy pocas políticas públicas se materializan y hay un sesgo en las políticas que se implementan, que suelen ser más que todo asistencialistas, fuerte carácter asistencial, y determinadas como tal lo voy a plantear en estos términos, a servir de uso, de campaña para el político de turno, ya que lamentablemente hay una línea de continuidad en quienes han llegado a la alcaldía de Cartagena de ser parte de la política tradicional, ¿sí? Entonces es mantener las mismas lógicas en clave de desarrollo social, en clave de desarrollo económico y en clave de equipamiento cultural y social para las comunidades, ¿sí? Entonces, muy poco avance desde allí. Nosotros hemos sido, junto a otras organizaciones del territorio, en clave de este sistema que nosotros denominamos sistema comunitario de cuidado, quienes hemos estado incidiendo en que puedan generarse espacios de cuidados reales, de cuidados reales para estas poblaciones, pero también reconociendo entonces un entramado dentro de las organizaciones de la sociedad civil y también experiencias, no todas digamos formalizadas, muchas también experiencias del territorio que vienen justamente haciendo esa labor de cuidado, esa labor de atención como tal a las infancias y adolescencias. Como digo, no necesariamente con la infraestructura, con sedes propias, pero sí con la voluntad de atender, de cuidar como tal a estas poblaciones. Y en clave de autocuidado, es un tema que hemos venido avanzando desde hace mucho tiempo en la organización, en poder generar espacios en donde las chicas y los chicos, también incluso nosotras y nosotros desde la organización, la misma organización simbólicamente, ¿sí? Y dentro de su lógica también como
como actor social pueda autocuidarse y puedan autocuidarse en ese sentido. Entonces hemos estado generando espacios de construcción colectivos, por ejemplo de manuales para el autocuidado de niñeces, de adolescencias, de juventudes, de líderes y lideresas, de defensores del territorio y de organizaciones sociales que hemos socializado, hemos devuelto como tal a las personas y también hemos estado posicionando en otros espacios a nivel local y a nivel nacional. Entonces creo que de allí hay un aprendizaje valiosísimo que este proyecto ha sumado mucho, digamos, como insumos y que no se han quedado en producciones, sino en una memoria viva, que creo que es otro elemento que también tenemos en común, una memoria viva que logra transmitirse de la oralidad principalmente y de también estos otros instrumentos y tecnologías que hemos logrado elaborar, diseñar una caja de herramientas, ya tendríamos luego posibilidad de profundizar en ella, pero una caja de herramientas física y virtual que recoge en buena medida mucho de todo esto que estoy hablando y que ha sido un trabajo que se ha desarrollado justamente en conjunto desde las tres organizaciones. Listo. Para sumarle algo a lo que ha dicho el compañero Kevin, creo que en algún momento conversamos sobre la palabra de buenas prácticas, ¿no? Que realmente vendrían siendo prácticas que hacemos las organizaciones y que no nacen de estos últimos 3 años, son prácticas que hemos estado realizando desde el caso de Fundación Creciendo Unidos desde hace 40 años. Y estos procesos pues nos permiten empoderar a los jóvenes y eso también ha permitido de que ellos ya comiencen a accionar. Entonces, por ejemplo, ellos reconocen que hay una violencia estructural en la ciudad de Cúcuta, los chicos que están en el Catatumbo, también esa violencia estructural que impide pues ese goce efectivo de derechos y también tener como espacios seguros donde ellos realmente digan, en este espacio yo puedo estar y no va a pasar nada, de la multiplicidad de violencias que puede sufrir en esos territorios. En Cúcuta pues tenemos la facilidad que tenemos la sede de la Fundación Creciendo Unidos y tanto los jóvenes como las demás familias que participan de los procesos reconocen como un espacio seguro la fundación, pues debido a la multiplicidad de actores que participan en acción como psicología, trabajo social y reconocer ese espacio como seguro permite a ellos también contarnos qué está sucediendo, porque el proyecto no solamente se ha quedado en que vamos a hacer una serie de actividades, pero también en reconocer a ese joven que tiene problemas en su casa, que tiene problemas en su colegio tal vez, y entonces es algo más de estar ahí, no una institución cerrada a prestar un servicio y listo. Y creo que eso se muestra en los resultados que estamos viendo en este encuentro, pero también en esos 4 encuentros también que hemos tenido y que ellos han compartido y que enamora también los procesos de las organizaciones sociales. Más allá de enseñar, también ellos nos enseñan a nosotros como educadores a ser más efectivos en los procesos que implantamos en los diferentes territorios. Compañeros, habíamos planteado de ser como más sintético, pero es muy difícil porque es un proceso muy largo. Sí. Entonces siempre estamos hablando como que ven en pensamiento, hay tal cosa. Podríamos ficar aquí como que 10 horas haciendo un podcast que nadie iba a mirar porque no, 10 horas de podcast no, ainda sería poco, ¿sí? Porque es un proceso muy largo. Como ha dicho también Kevin, no es un proceso que se empieza ahora. Las 3 organizaciones tienen una historia muy larga, muy bonita acerca de la lucha de los derechos de niños y niñas. Entonces el proyecto potencializa aquilo que ya hacíamos en los territorios. Lo proceso actualiza las posibilidades nuevas de continuidad y tal vez de repensar las prácticas que ya teníamos en esos territorios.
Entonces, incluso hay una reflexión que dentro de lo que ha dicho compañero que dicen que Creciendo Unidos es un espacio seguro. Pero aprendemos nosotros con los jóvenes, dentro de la reflexión que hicieron ellos, que no es solamente los espacios físicos, no se trata de eso. Entonces ellos hablaban que no es los espacios físicos, se hace de gente, se hace de procesos. Entonces podríamos colocar una plaqueta en ese espacio que estamos, se puede adentrar, espacio seguro. Eso no faría de ese espacio un espacio seguro, porque se hace de relación, se hace del trabajo conjunto, como ya estamos puntuando tantas veces. Y otra cuestión que tú contestas es la cuestión del cuidado con la salud mental. Sí. Entonces, creo que eso también es una potencia de ese espacio de ecosreflexos, de observatorio, porque eso es un tema que se apareció como que en la primera fase. Sí. No estaba en proyecto, sí, apareció porque se fue una cuestión que pusieron los jóvenes adolescentes de la primera fase. Entonces, en los procesos de la escrita de la segunda fase, eso ya procuramos colocar dentro de los escopos del proyecto. ¿Sí? Entonces, en esa segunda fase del proyecto Ecosreflexos, eso está en los cuerpos del proyecto. Estoy como confundido porque son dos cosas distintas, pero eso funcionó. Los jóvenes sienten que es un espacio de cuidado de salud mental, los temas están siempre presentes porque se obvia una manutención, porque se obvia un cuidado, porque no pasa, no la adianta, se está en proyecto y no está en el proceso. En nuestro caso, desde el inicio, hablamos muchos compañeros, Edilberto, compañero Nel, de la importancia de mirarnos para la salud mental. Eso fue una cuestión que siempre esté muy presente en todas nuestras conversaciones, en todos los espacios, porque nuevamente, reitero, no estamos hablando de chicos, de niños, de niñas que vivencian esas violencias. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos para que no, al vez de creamos enfrentamiento, creemos más traumas. ¿Sí? Sí, sí. Y no, precisamos crear más posibilidades, precisamos combatir, precisamos cuidar. Entonces, creo que también el proceso de ecosreflexos posibilitó continuidad, también un mejoramiento de aquello que las tres organizaciones ya hacían. Posibilitó crear también un espacio de nuevas posibilidades, crear un espacio de afecto, crear un espacio de seguridad hecho de gente, hecho de los educadores, hecho de los territorios. Hay un geógrafo, en español, geógrafo, Milton Santos, que habla que los territorios no son hechos de tierra, de marcaciones, de la cosa física. Territorio es hecho, construido de gente, de relaciones. Los territorios son las relaciones. Y nosotros creo que en cuanto al cuerpo responsable por la estructura, por como compartió compañero ayer, hablaba en él que no, tenemos muchos problemas estructurales porque eso no llegaba a los jóvenes. No, tenemos que resolver. ¿Sí? Porque tenemos que priorizar las relaciones que están se construyendo en esos tres espacios, que tres espacios distintos, pero que culmina en un único espacio. Como los pueblos indígenas, somos todos parientes. Sí. Solo desde esta reflexión de la vulneración de los derechos, espacios seguros y autocuidado, salud mental, solo conectar con ahí sí como una visión desde metodológica, y recordaba pues a un sociólogo colombiano que ha sido muy importante en la educación popular, que se llama Orlando Falborda. Entonces lo conectaba muy
bien porque Orlando Falborda habla de una metodología que es investigación, acción, participación. Muy parecido a lo de Paulo Freire también, y él retoma un poco esos postulados de Paulo Freire. Y creo que lo que han hecho los jóvenes es una IAP, es una investigación, acción, participación. O sea, son jóvenes investigadores de su realidad, de su contexto. Ellos han sido los grandes investigadores. No hemos tenido que venir de las universidades de Inglaterra, de Estados Unidos, sino que ellos han construido un conocimiento grandísimo, grandísimo. Pero no se han quedado ahí como observando, han realizado acciones desde la comunicación alternativa, desde la comunicación popular, tejiendo redes con los otros jóvenes, afectos con los otros jóvenes. Entonces estos jóvenes son jóvenes que enamoran a otros jóvenes de que es posible desde esta metodología construir un mundo posible, unos territorios mejores, unos territorios mucho más seguros, pero también ellos y ellas como personas también han construido una experiencia súper importante, vital, trascendental, y creo que eso les va a marcar mucho su vida. Creo que, como decía Yadivet decía ahora que la escuchaba, y creo que todos los jóvenes también compartían, es que no es la misma la Yadivet que entró hace 3 años a la de ahora. Pero también nosotros los educadores no hemos sido fríos ni impersonales. Nos hemos transmutado, a partir de esto hemos cambiado, y yo creo que esa ha sido la gran riqueza. La gran riqueza es esa, que todos y todas hemos aprendido. Ahora el reto, y nos hemos nutrido, el reto es allá esos territorios, o sea, necesitamos seguir construyendo desde allá, y son territorios donde estos jóvenes pueden, diríamos, hacer un aporte grandioso, importante, fundamental, para que estos cambios que necesitamos empiecen desde lo micro, y creo que esa ha sido la semilla que se ha sembrado. Compañero, traes una cosa muy interesante, que es esa cuestión de la participación, de los enfrentamientos. Son una cosa que siempre hablo en los espacios de DH Brasil, de plataforma, con otras entidades, que me incomoda mucho cuando vamos a dar voces a los jóvenes. No hay necesidad. Ellos tienen sus voces. Exacto. Precisamos dar condiciones concretas. Sí. Solo las voces ellos tienen. No precisamos dar voces a nadie. Precisamos dar condiciones concretas. Algo también muy importante, y que lo cerró muy bien don Reinel, es que jóvenes con los que hemos tenido la oportunidad de conversar en este espacio nos han dicho que no solo el proyecto, sino cada uno de los procesos en cada una de las organizaciones ha transformado un poco la visión que ellos tenían de sus realidades y también de la realidad de las otras y los otros. Construir este tipo de narrativas en ellas y en ellos no viene solamente de un tema formativo, sino un tema de cómo ellos mismos identifican su realidad sin el miedo a de pronto que puedan decir o cómo puedan tomar su opinión. Darle voz a las jóvenes y a los jóvenes hoy en día no es fácil, porque ellos mismos dicen, es que es muy difícil decir cómo me siento delante de un profesor si yo siento que mi profesor me hace bullying, porque ellos decían, es que ni la escuela es un lugar seguro, porque allá me hace bullying, allá me hace matoneo, allá el profesor no me respeta, allá yo sufro de acoso. ¿Sí me va a entender? Incluso racismo también dentro de las instituciones educativas por parte de los docentes. Y ver de pronto la evolución de esa joven y de ese joven que de pronto era tímido a la hora de hablar, no tenía forma de expresar, y que hoy lo vemos sentado aquí en este círculo diciendo, tengo esta problemática, tengo esto, tenemos esto, hagamos esto. Para ustedes, ¿cómo les gratifica esto, el reconocer que un joven sí tiene voz y que tuvimos que darle un espacio para que pudiera levantar esa voz? Que de pronto era muy tímido. Está el caso de Evelyn, Dios Deiber también lo dijo, que días yo era una persona que tenía muy poca visión de la vida, y entré a la Fundación Creciendo Unidos y este proyecto me hizo hablar. Ya Dios decía, a mí me daban miedo las cámaras, pero desde la comunicación dentro de la fundación nos extendimos.
Entonces, ¿cómo para esto los llena a ustedes como educadores, como formadores, ver que estos jóvenes la están rompiendo en cualquier escenario, que ellos pueden ir a representar a Sedeca en otro espacio y usted está tranquilo porque lo va a hacer quedar bien, Funsared también, Creciendo Unidos está bien? Entonces, ¿qué significa eso para ustedes? El ver esa transformación de una forma muy breve, por favor. Bueno, empezar diciendo que Funsared en este caso maneja algo que se llama la teoría de cambio. La teoría de cambio identifica que todo proceso debe aportar justamente a un nivel inicial que es el sujeto, que es del individuo, y como hemos estado conversando y estado planteando acá, logra una forma de empoderarse, logra reconocerse como sujeto de derecho, logra saber de que es poseedor de una voz y que los mensajes que tiene que decir son importantes, ¿sí? Hay un segundo nivel en donde ese sujeto se conecta con otras y con otros. Es el nivel asociativo, es el nivel colectivo de transformación dentro de esa teoría de cambio. Y allí ya no es solo el sujeto, sino que es la colectividad que empieza justamente a incidir, que empieza a manifestarse, que empieza a posicionar mensajes. Y hay un tercer escenario dentro de esa teoría de cambio, que es el plano societal, que justamente el escenario en donde la sociedad justamente se encuentra la forma de verse reflejada esas transformaciones que vienen avanzando desde lo subjetivo individual. Es como el escenario máximo al cual la organización históricamente ha apuntado en materia de transformación. Entonces y lo digo a título personal, porque la organización, Hilberto que está por acá, han visto a muchas y muchos jóvenes avanzar en ese proceso y han visto también muchos colectivos transformar territorios, comunidades, mucha gente que hoy en día incide en muchos planos, desde lo local, nacional e internacional, que pasaron justamente por Funsared. En mi caso, son unos 10 años, más o menos, que estaré cumpliendo el año entrante, si la vida lo permite, de estar en la organización, devolviendo mucho de lo que aprendí. Y en estos 10 años, podría decir de que es este grupo del Observatorio Local en Cartagena quienes han venido caminando conmigo en diferentes procesos. Entonces he notado, he visto esos cambios que digamos tú destacas, Damián, pero también en sus justas dimensiones, ¿sí? Porque y también somos muy conscientes, existen muchas formas de participar, muchas formas de mostrar lo que estos procesos que están adelantando, porque son subjetividades propias, ¿sí? Son individualidades. Entonces no hay un elemento en común que nos diga que todas deben ser de la misma forma. Entonces cada quien, lo que sí es importante para mí, que he podido ver, cada quien desde ese proceso individual ha logrado avanzar en muchas cosas y ha logrado cambiar muchos elementos propios, visiones sesgadas propias además del sistema en el que estamos, que nos lleva muchas narrativas, muchas normas sociales, muchos estereotipos que siguen legitimando justamente formas de discriminación, formas de violencia. Entonces encuentren eso en ellos, de que han logrado avanzar en sus justas dimensiones en eso, en ser conscientes de que no está bien repetir muchos discursos que están generando justamente xenofobia, que están generando discriminación racial, étnica, sino que están posicionando y están posicionando justamente mensajes en diferentes espacios. Entonces, para mí eso es algo muy gratificante. Luego está el poderlos ver en este intercambio, pero haciendo la mirada retrospectiva en los demás espacios en los que hemos estado, también con sus particularidades por cómo son sus personalidades, pero que al fin y al cabo logran un poco
transmitir eso que están haciendo, eso que les mueve sus agendas, porque eso es otro elemento también, y que creo también que es un elemento en común que sobrepasa al proyecto, tal cual como decía Raifa, la diferencia entre proceso y proyecto, y es que estos jóvenes, estas juventudes, tienen agendas propias, ¿sí? Tienen agendas propias que están adelantando, y que en este caso las organizaciones nos estamos convirtiendo en los canales, en los medios, para favorecer justamente de que esas agendas logren ser llevadas a cabo. Me quiero sumar a las palabras que el compañero Raifa nos estaba contando, de que no le estamos dando voz a los jóvenes ni a los adolescentes. Ellos ya tienen la voz. Recreamos el escenario, los espacios con apoyo de ellos para ser mejor escuchados, porque ellos ya hablan. Y eso también es parte del alma que ha tenido Fundación Creciendo Unidos, y que el señor Reynel ha estado al frente, y es que ellos son sujetos de derechos, no son objeto. Lo estamos empoderando desde el sujeto, desde el ser. Sí. Entonces eso ha permitido que el proceso confluyera, y que son procesos también de jóvenes que han venido desde las infancias estando con la organización, y nosotros siempre hemos hecho un trabajo muy fuerte, y es que en mesas de participación, ya sean de alcaldías, de gobernación, donde son espacios de los niños, pues precisamente no llevan los niños, pues nosotros sí los vamos a llevar para que ellos comiencen a familiarizarse en los espacios y que comiencen a organizarse y tomarse los espacios. Y creo que algo muy importante que hay que rescatar, y es que todos los jóvenes son totalmente diferentes, pero desde su diferencia pueden construir y pueden organizarse. No todos necesitan hablar bonito, pero algunos pueden ser muy buenos en fotografía, en edición, en video. Pero la organización es muy clave, y creo que esto nos ha enseñado de que desde la diferencia se organiza y se construye. Para tentarse más sintético. Conciso. Yo voy a compartir una historia que yo que pero cortita. Listo. Que estaba como que caminando un ser divinal que se llama práctica. En la práctica caminaba por la calle discursando, hablando que yo soy lo más importante, yo soy la práctica. Ustedes tienen que me valorar. Sí, yo soy la práctica. Pero en una esquina de una carretera cruzó con otro ser que se llamaba conocimiento. Pero ¿cómo habla de eso? Yo soy mucho más importante que vos. Yo soy el conocimiento. No, pero yo vengo antes de ti. Yo soy la práctica. Tú dependes que yo acontezca para que tú se pueda como que conformar. No, pero lo conocimiento es lo más importante, porque yo voy como sistematizar aquí lo que tú produces. No sería nada, tú serías solamente una reproducción. Pero continuaron como que peleando, y de repente se llega un otro ser, como que muy tranquilo, y ficó como que mucho tiempo observando, y de pronto se pone una sonrisa. La práctica y el conocimiento pararon como que abismados. ¿Qué insolencia? ¿Quién es vos para ficar aquí mirando a nosotros en esa discusión, esa pelea tan grande, más tan importante? Yo soy la síntesis de ustedes. Sin mí, ustedes no son nada. Yo soy la sabiduría. Sin mí, ustedes no tienen razón de existir. Porque la práctica se transmite a través de los saberes, de la perpetuación, ¿sí? Y lo que hace de más importante, los conocimientos dependen también de eso. Tú dices, ustedes son una nación compleja. Ustedes dependen uno del otro, pero sin mí ustedes no son nada. Entonces creo que lo que está pasando en ese proceso es exactamente eso. Estamos combinando un proceso que es la síntesis, la sabiduría de todo lo que tenemos construido, porque ellos están en acción práctica, pero empiezan a mirar que
digo que no es ni una descubierta, pero es una mirada no, pero yo soy de la clase trabajadora, pero yo tengo derecho a entender derecho. Entonces como que a espantarse. No, creo que es la sabiduría de pensar lo que voy a hacer con todo lo que tengo producido, la sabiduría de cómo puedo perpetuar aquello que estoy teniendo contacto, porque la sabiduría es querer transmitir. Yo quiero pasar para que todo pueda vivenciar la potencialidad de lo que es ese ser divinal, que es la sabiduría. Para ya cerrar este espacio, porque como decía el compañero Raifa al iniciar, si hiciéramos un podcast entre nosotros no acabaríamos nunca, haríamos un maratón de charlas sobre este proceso, porque lo que dice también Kevin es que esto no es algo que podamos resumir ahorita con todo lo que se ha construido desde atrás. Se viene algo muy importante para ellas y para ellos que se llama agendas. Porque como siempre lo han recalcado, tanto ustedes como educadores y ellos como jóvenes observadores, es que esto no termina acá. Se acaba un proyecto, pero el proceso debe continuar. Están construyendo su propia agenda, están construyendo sus propias propuestas, porque ellos no quieren que esto pare acá, ellos quieren que este proceso continúe, que este proceso siga transformando. Entonces, lo que se viene ahora es la construcción colectiva entre ellas y ellos de qué se viene y cómo lo pueden construir con el cooperante, y de ser así, cómo lo pueden construir desde cada una de las organizaciones en caso de que no haya algún tipo de cooperación, pero cómo ellos lo pueden construir desde ellas y ellos en conjunto con el acompañamiento de nosotros y nosotras como educadores y educadoras. Y no queda sino agradecerles a ustedes también por este espacio. No los voy a dejar hablar más. Porque quiero hacer esta reflexión, porque de verdad ustedes han hecho que este caminar sea muy productivo para ellas y para ellos. Ustedes han hecho que ellos se sientan en ese espacio seguro, porque no es Funsaret tampoco, no es Creciendo Unidos, no es SEDECA, sino también las personas que están detrás de esas organizaciones, las que construyen su lugar seguro. Entonces, agradecerles a ustedes por este espacio, agradecerles a ustedes por toda la formación, por toda la capacitación, porque ustedes también fueron jóvenes que lucharon por sus derechos, que ustedes también hicieron toda esa formación. Señor Reinel, que empezó desde niño trabajando para poder llegar a construir lo que es hoy Creciendo Unidos. Entonces es agradecerles por este espacio, por reconocer también todo el trabajo, el andamio que están haciendo con las jóvenes y los jóvenes, y que de verdad el cambio es el resultado, dijo ayer Dios Deiber. El cambio es el resultado y no quieren nada más sino cambio. Y yo me quedé con esa frase que él dijo ayer porque es brutal. El resultado que queremos nosotros es cambio, y por eso ellos se enamoran de la justicia social, ellos se enamoran de los procesos, de los movimientos. Entonces, para cerrar, chiquitico, 2 palabras con las que ustedes definen todo este proceso que han hecho con ellas y con ellos. 2 palabras. 2 palabras difíciles. Pero voy a decir una palabra que es una saudación a una orilla que es Exu. Yo hago cuestión de hablar siempre de mi religión porque es una religión criminalizada en Brasil, por ser una religión de los pueblos negros. Entonces también es un espacio de resistencia. Y hay una saudación a Exu porque Exu es la orilla de los movimientos, de los cambios. Y hacemos una saudación que es Laro Yeshu, que permanezcamos y estemos siempre en movimiento. Bueno, una es historia. Creo que todo esto ha estado enclavado, relacionado con la historia de los territorios, pero también con la historia de cada joven. Entonces, cada joven ha estado ahí como con esa historia viva, con esa historia también compartiéndola con nosotros.
Y también con la historia está la conciencia del sujeto. Entonces, jóvenes muy conscientes de ellos, de su territorio. Entonces, uno eso, conciencia e historia. De forma muy puntual, recogeré dos palabras que han hecho eco en mí durante el encuentro. Una es memoria. Memoria creo que es fundamental. Y la otra va con todo este proceso de planeación y ya de desarrollo de este encuentro, desarrollado además por ellas y por ellos en gran medida, que es trascendencia. Y creo que estamos trascendiendo. Sí. Yo me sumo a lo que todos han dicho, difícil resumir, pero lo resumo en organización y resistencia. Los jóvenes se organizan para poder resistir. De nuevo, agradecimiento a ustedes como educadores, al señor Reinel de la Fundación Creciendo Unidos, compañero Kevin de Funsaret, compañero Raifa de Sedeca en Sapopemba, Brasil, y por supuesto a Cristian, compañero y colega de la Fundación Creciendo Unidos. Gracias por este espacio. Nos vamos a despedir allá de la cámara, pero vamos a terminar aquí conversando nosotros un poquito sobre lo que se nos quedó por la entrevista. ¿Listo? Muchísimas gracias. Despedimos.